Bueno, creo que está grabando ahí. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, nosotros vamos a seguir con la unidad 5. Tema importante que vamos a ver el día de hoy es el tema de programación lineal, capacidad, que son las dos prácticas que van a entrar para el examen. Más productividad, que seguramente algún simulacro vamos a hacer. Bien, ¿qué habíamos hablado antes de ayer respecto a capacidad? O sea, pasaron solamente, ¿cuánto? 72 horas. ¿Qué se acuerdan? Los que vinieron, ¿no? Porque hay muchas caras que no vinieron el sábado. ¿Qué se acuerdan? Todo lo que una empresa podía llegar a producir ocupando la totalidad de sus recursos. Bien, entonces podemos llegar a tener una capacidad teórica, ¿no? Una capacidad teórica podemos llegar a pensar en un día que tiene 24 horas. Ahora, ¿nosotros trabajamos las 24 horas? Por ahora no. Capaz que 23, pero no. Entonces, la idea de pensar en qué grado de capacidad yo voy a querer utilizar va a depender también justamente de la estructura que yo tengo, de los recursos, del proceso y demás. ¿Qué más se acuerdan? ¿Por qué decíamos que hablar de capacidad o de decidir qué capacidad vamos a utilizar es una decisión estratégica? ¿Se acuerdan que siempre hacemos el replay de que en la gestión de las operaciones se toman diferentes decisiones estratégicas? Desde diseñar un producto, diseñar un servicio, elegir una localización, la distribución de las instalaciones, la decisión de la capacidad. ¿Por qué decimos que es una decisión estratégica? ¿Por qué se imaginan que decimos que... Miren que si no me contesta, le voy a preguntar qué es una estrategia y ahí sonamos. ¿Qué diferencia una decisión estratégica de cualquier tipo de decisión? Bien, cuando hablamos de algo estratégico tiene impacto en el largo plazo. Cuando hablamos de una decisión táctica u operativa vamos a hablar siempre del corto a mediano plazo. ¿Sí? Entonces todo lo que se decide en la gestión de las operaciones va a tener un impacto en el largo plazo de la empresa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a determinar la capacidad que yo voy a poder utilizar? El tamaño de las instalaciones que yo tengo. Habíamos dicho que instalación, distribución de la instalación no es lo mismo que localización. ¿Se acuerdan? Que localización es donde yo ubico un espacio, un galpón, una fábrica, lo que ustedes quieran. Y cuando hablamos de distribución de la instalación, decimos cómo yo organizo ese espacio. Hablamos del tipo de layout. Bien, hablemos de equipamientos. Si hablamos de equipamientos, ¿con qué lo podemos relacionar que hablamos el sábado? Con los procesos, obviamente, porque tenemos procesos que generalmente son máquinas, hay trabajo manual, pero vamos a hablar de máquinas, de tecnología y vamos a relacionarlos con el proceso. Fuerza de trabajo, ¿con qué lo relacionamos? Mano de obra, fuerza de trabajo, me voy a contestar yo solo, así vamos, si no, si no, nos vamos a las 11. Fuerza de trabajo, hablamos de mano de obra, trata de no morir, ¿sí? Entonces, el nivel que yo elija va a afectar el índice de respuesta de la empresa. Es decir, si yo quiero que el cliente, cada vez que venga a pedir un producto mío y esté disponible, seguramente yo voy a tener que fabricar para el stock, por ende voy a tener un mayor grado de uso de capacidad. ¿Se entendió? Ahora, si yo quiero tener un stock mínimo, seguramente voy a guardarme parte de la capacidad. ¿Qué les mencioné yo el sábado como ejemplo de qué pasa cuando hay un Black Friday o cualquier actividad de marketing? ¿Qué puede llegar a pasar con los sectores logísticos? Para colapsar, o sea, participes o no participes. O sea, vos te puedes ver perjudicado, así vos no tenga nada que ver con la acción de marketing. ¿Por qué? Porque las empresas, los operadores logísticos se estresan al máximo, entonces bajan su nivel de servicio. ¿Está? Cuando yo hablo de nivel de servicio a nivel general, es qué grado de cumplimiento yo espero tener. ¿Está? Entonces, si yo espero tener un mayor nivel de servicio, voy a tener un mayor grado de cumplimiento. Si yo tengo menos nivel de servicio, voy a tener menor grado de cumplimiento. Entonces, volviendo al tema este. Una cosa es cuando yo no tengo la menor idea de que se va a venir un Black Friday o cualquier acción comercial. Ahora, cuando ya las empresas, ustedes saben que son campañas que ya están calendarizadas, ¿no? Que ya en enero ya más o menos dicen, bueno, tal mes vamos con tal acción y ya está todo programado. Entonces, que ellos tengan todo planificado, ¿cómo lo relacionamos con el tema de capacidad? Se debe tener, supongo, una reserva de capacidad para cuando se producen ese tipo de demanda.
Ok, yo puedo tener una reserva de capacidad o por lo menos prever que no voy a dar abasto de antemano y ver qué acciones yo puedo hacer para poder incrementar mi capacidad, ¿no? Imagínate que vos tenés, no sé, camiones rotos, bueno, capaz que voy a tener que tercerizar una parte de servicios porque, no sé, tengo camiones rotos, lo que sea. Tengo un depósito que está colapsado, bueno, yo ya sé que cuando se largue la campaña de marketing voy a tener que contratar quizá otro galpón, por él. Pero ya esa previsión o esa planificación me va a permitir a mí jugar con la capacidad. ¿Está? O de repente, yo participé siempre en las campañas estas. De repente digo, no voy a participar acá, capaz que la opción es, listo, voy a bajar mi capacidad porque las ventas no están yendo bien, no voy a participar, me achico. ¿Sí? Entonces decido yo trabajar con una capacidad más reducida. Bien, ¿cómo relacionamos el tema de capacidad con la estructura de costos? A ver, pero doble clic ahí. Él dijo a mayor capacidad, mayor costo. Ok. ¿En qué sentido? Mientras más utilizas tu capacidad, el costo fijo se prorratea en más unidades y se reduce el costo unitario. Ok, él dice que a mayor capacidad, yo los costos fijos los tengo trabajando todo el tiempo, entonces si se quiere, no es el término economía de escala, pero vamos a pensarlo de esa forma, ¿no? Que yo el costo fijo lo voy a distribuir en más unidades, ponele. ¿Cuál sería la contracara de lo que él dice? Vamos a pensar bien, ¿de qué principio está hablando? ¿Del push o el pull? O sea, estoy fabricando, ¿viste? Para estoquear, depende de qué, ¿no? Porque si yo estoy fabricando, yo normalmente uso el principio de pull, es decir, voy a fabricar cuando me entre una orden de venta. Si yo estoy fabricando para no darle vacaciones al personal, ¿viste? Para decir, bueno, no lo suspendo, no lo quiero vincular, seguramente voy a tener inmovilizado un montón de productos terminados, ponele, o producto de un proceso que todavía no está vendido, ponele, estoy siendo trágico. La contracara, ponele que yo digo, bueno, yo tengo una capacidad para producir 100, la situación económica está complicada, voy a producir 65. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede con los costos ahí? Podemos tomar un poco lo que dijo él, ¿no? Los costos variables, ¿qué va a pasar? Van a disminuir. ¿Qué pasa con los costos fijos? Van a seguir fijos, ¿no? Pero el tema es que el peso que voy a tener yo va a ser mucho más grande. Así sea los mismos 50 que yo tengo de costo fijo, al tener menor ingreso va a tener un mayor peso, ¿se entiende? A nivel ponderado. ¿Por qué? Porque yo voy a estar vendiendo menos. Entonces fíjense que no es una decisión tan fácil de aumentar o disminuir la capacidad. De hecho, ¿se acuerdan que mencionamos el sábado qué pasa cuando una empresa decide desinvertir? Que mencionamos el caso de Carrefour, por ejemplo, que cuando está pensando en dejar el país es porque dice, bueno, quiero salirme de tal región, pero en definitiva implica desinvertir. Sí, lo mismo pasó en su momento con Falabella, cuando deciden desinvertir. Una cosa vamos a tomar el caso, por ejemplo, más fácil, el de Sodimac. Todos conocen Sodimac, ¿no? Sodimac saben que se achicó un montón, que vendió gran parte de sus unidades de negocio en Argentina, pero un par de cosas de locales siguen vivos. Entonces, si lo pensamos en términos de capacidad, en su momento ellos dijeron, bueno, se me fue mi papá Falabella, mi papá CMR, voy a achicar mi operación en Argentina. ¿Sí? Voy a tener menor capacidad como negocio. ¿Sí? Entonces, seguramente tuvieron que pensar en desinvertir, en vender unidades de negocio. Se entendió que no es sencillo. ¿Qué pasa con la política de inventarios? Un poco relacionado a lo que yo mencioné. ¿Cómo relacionamos la política de inventario con la capacidad? El stock, a ver. Tengo mayor capacidad, tengo que estoquear más. Voy a tener más stock que tengo menor capacidad. Ok, nosotros vamos a ver para el segundo examen, lo tengo óptimo, ¿no? Sí, yo estoy dudando que le voy a tomar, le mezclo todo. Bien, nosotros vamos a ver después el tema de inventario, ¿no? De que yo tengo diferentes políticas para el inventario. No puedo yo manejarme con el lote óptimo, que va a ser aquel lote de compra en el cual el costo de ordenar y de mantener va a ser igual. También puedo tener una política, la gran Toyota, ¿no? Just in time. ¿Qué era Just in time? Respecto a los inventarios, ¿qué pasaba? ¿Qué busca Just in time en definitiva? Inventario cero, ¿no? Lo que yo persigo. Nunca es 0-0, pero se parece mucho a cero. Esto obviamente que requiere cierta coordinación a lo largo de toda la cadena. Yo el sábado también les mencioné algo que no quiero que se confundan. Just in time
no tiene nada que ver con make to order. ¿Se acuerdan que vimos make to stock? O sea, hacer para stock y hacer según la orden que make to order. O sea, make to order no tiene nada que ver con just in time. Make to order es me pongo a fabricar cuando me entró un pedido. ¿Ok? Just in time es una política de inventario. Le digo porque son, cuando los agarro distraídos dicen, che, para mí lo mismo, dicen ustedes. No tiene nada que ver. Porque just in time requiere una coordinación de toda la cadena de valor. Si no es que Toyota dice esto y ya está, sino que todos sus proveedores también están obligados a manejar la misma política, ¿no? Para garantizar este inventario. Entonces, en resumen, la política de inventario obviamente que va a afectar y se va a ver afectada por la capacidad que yo defina. Si yo quiero tener un mayor inventario, seguramente voy a hacer un mayor uso de esa capacidad. Si yo quiero tener un menor inventario, quiere decir que yo voy a trabajar a media máquina, si va a afectar también el inventario. ¿Sí? Bueno, administradores y personal de apoyo que se va a requerir. Nada que decir al respecto. Esperen, voy para acá. Ahí está. Bien, ¿qué dimensiones va a tener la estrategia de capacidad? Calcular el tamaño de reserva, ese colchón de capacidad que yo voy a querer guardarme, ¿sí? Para responder. ¿Se acuerdan que el colchón lo que busca es cubrirme ante potenciales picos temporales que pueden llegar a existir? Bueno, va a ser un colchón que yo voy a reservarme. ¿Qué pasa? Este colchón, ¿qué quiere decir? Si tenemos que hacer una analogía. ¿Qué se les ocurre? Ya dijimos que es una reserva, ¿no? Que yo hago de esa capacidad para, en el caso que surja una demanda, poder disponer de este recurso y poder cubrir ese pico de demanda. ¿Qué pasa si yo me excedo con este colchón? Vamos a tener un costo de oportunidad, ¿no? Porque yo tengo algo ahí que lo estoy utilizando. Es como que digo, bueno, yo tengo 5 máquinas, una la tengo apagada, la tengo ahí por si las dudas, pero no estoy utilizando todas las máquinas. Ok, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Si vos haces abuso de ese recurso, estás teniendo un costo ahí oculto, porque el costo fijo va a seguir existiendo. A lo sumo el variable va a desaparecer. Oportunidad de magnitud de la expansión, ya lo vamos a ver, ¿no? Ok, yo tengo que definir cuándo expando mi capacidad, porque si yo quiero esperar porque tengo miedo, no quiero crecer en la capacidad, porque capaz que pienso que voy a fabricar algo y no lo voy a vender, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo soy precavido y digo no voy a fabricar hasta no tener certeza de que la venta va a suceder? ¿Qué es lo positivo o lo negativo de que yo espere para no fabricar algo que no se va a vender? ¿Qué es lo positivo de eso? Bien, o sea, yo digo, la parte positiva es que yo no voy a fabricar algo, no voy a gastar recursos hasta que yo no tenga la venta colocada, ¿no? Esa es la parte positiva. ¿La parte negativa cuál es? Si hay mucha demanda, no tenés stock inmediato. Si yo lo sé aquí, no. Cambien la voz un poco. Volver a repetir. Que no tenés stock inmediato. Bien, o sea que yo capaz que me puedo perder la oportunidad porque digo, bueno, pará, como yo fui precavido, no tengo materia prima para fabricar lo que me está pidiendo, entonces me perdí una oportunidad. ¿Sí? Vino un cliente importante y me perdí la oportunidad porque yo como fui precavido, fui muy especulador en mi política de inventario, entonces me perdí una oportunidad. Entonces, ¿se entendió? O sea, depende que toda decisión va a tener algún tipo de riesgo. Si yo soy más conservador y estoy esperando a tener certeza de una venta, seguramente no voy a tener un costo de inventario alto, pero corro riesgo de que me gane la competencia, para ser más franco, ¿sí? O sea, como yo estoy esperando que sea algo más en firme, puedo perder con la competencia. Después vamos a hablar de la magnitud de la expansión. ¿Cuánto realmente me voy a expandir en mi capacidad? Porque hay decisiones de corto plazo que quiere decir que yo tercerizo mano de obra, tercerizo parte de la producción. Sin embargo, en algunas cuestiones puede llegar a ser una inversión muy grande. Y esa inversión muy grande puede estar sujeta también a riesgo. Me acuerdo cuando hace un par de años la empresa Bridgestone, la de neumáticos, había hecho una renovación muy grande en su planta de zona sur para abastecer, no me acuerdo si era el mercado norteamericano. Y hace un par de años, ¿se acuerdan que hubo una crisis fuerte en el sector de neumáticos donde frenaron todas las terminales, FATE, Pirelli y todas las fabricantes acá de Argentina? Esto generó que, pese a que las compañías invirtieron un montón de dinero en Bridgestone, en un momento dijeron,
che, está todo bien, yo tengo una planta modelo, aumenté mi capacidad para abastecer a nuestra filial norteamericana, pero por temas gremiales, fíjense que no estoy diciendo está bien o está mal, estoy describiendo lo que pasó. Por temas gremiales yo tengo frenada esta línea. ¿Qué hizo Bridgestone? ¿Se quedó esperando a ver cuándo le levantaban los paros? ¿Qué hizo? ¿Qué escucharon? Esto fue hace un par de años, ¿no? Buscó otra filial, otra Bridgestone para abastecer a Estados Unidos. Entraron ahí en ¿cómo se llama?, tratamientos con el Ministerio de Trabajo para achicar su planta moderna en Argentina. ¿Se entiende cómo pasás de algo bueno, una oportunidad de negocio, a cómo la coyuntura también termina afectando los negocios? ¿Sí? Bien, vinculación con otras decisiones de la operación, es decir, cuando pensamos en decisiones de capacidad, sí o sí vamos a afectar a toda la empresa. ¿Se acuerdan cuando dijimos decisiones estratégicas afectan en el largo plazo? Si yo deseo aumentar mi capacidad, seguramente voy a aumentar mis costos. Si aumento mi costo, estoy involucrando a la gente de finanzas. ¿Está? Solamente para mencionar un ejemplo, ¿no? Bien. ¿Cómo se va a calcular el tamaño de reserva? Va a ser, bueno, el 100% de la capacidad que yo tengo menos el porcentaje de utilización que yo tengo, ¿sí? Entonces va a ser esa capacidad que yo voy a guardarme para afrontar repentinos incrementos en la demanda o pérdidas temporales de la capacidad. ¿Por qué yo puedo llegar a tener pérdidas temporales de la capacidad? ¿Qué se les ocurre? Porque una empresa puede por momentos tener menos capacidad. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las máquinas? Las personas se rompen las personas se enferman, puede que no haya relevo, la máquina se rompe, ¿sí? El mantenimiento puede llevar más tiempo del que se pensó, ¿sí? O sea, puede que no haya un buen mantenimiento preventivo, que tenga que al final se tuvo que hacer un mantenimiento correctivo porque el preventivo no funcionó, ¿sí? Va a depender de la variabilidad de la demanda y la flexibilidad de los recursos, es decir, qué tan variable sea la demanda y qué tan flexibles son los recursos que yo voy a utilizar para producir algo. Cuando hablo de producir, acuérdense que hablo de bienes y de servicios. La variación en la mezcla de productos puede modificar la reserva establecida con anterioridad. Es decir, cuando yo tengo un mix de productos, imagínate una empresa que fabrica 10 tipos de productos, no afecta de la misma forma si ese mix también cambia. Es decir, si yo fabrico 10 productos, solamente varían 3 de esos, ¿sí? No es lineal, sino que me puede afectar de diferente forma. Para industrias de capital intensivo, mantener la reserva al mínimo es vital. Es decir, cuando hablamos de capital intensivo, hablamos de gran inversión de capital, de maquinaria. Si yo tengo una máquina y no la estoy utilizando a todo su potencial, estoy perdiendo dinero. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, yo tengo una máquina, una línea de montaje que sale una fortuna, que yo no la utilice al 100%, básicamente estoy perdiendo dinero. De hecho, las empresas cuando cae mucho la demanda, directamente deciden frenar la línea, ¿sí? Porque sale más caro mantenerla ahí a media máquina que dicen, listo, frenemos. Es preferible que no vendamos y listo. Entonces, en algunos casos, una reserva excesiva va a ocultar también ineficiencias, porque capaz que vos decís, listo, estoy trabajando al 90%, pensando que tenés un 10% de reserva, y en realidad son máquinas rotas, máquinas que le falta mantenimiento, máquinas que le faltan repuestos. ¿Se entendió? Entonces también hay una parte ahí oculta que puede no ser tan evidente. Bien, habíamos hablado ya antes del tema de oportunidad, que es cuando yo hablo de oportunidad es cuando yo voy a incrementar esa capacidad. Con la lectura que hablamos recién, ¿no? De que si yo soy conservador respecto a si realmente esa venta se concretó, si esa demanda es real o no, eso va a definir el cuándo yo voy a decidir incrementar o expandir mi capacidad. Entonces, puede que yo directamente tenga un pico de incremento, ¿sí?, en el corto plazo, o puede que yo crezca de forma escalonada en esa capacidad. ¿Está? No hay una peor que la otra, sino que va a depender del negocio. ¿Se entendió? No es que yo digo, listo, sí, te conviene crecer despacito, porque si vos creces despacito y tu competencia directa crece mucho más rápido, ok, tranquilamente el cliente va a ir a consumir de la competencia porque lo encontró más disponible, más disponible en el mercado, ¿sí? Mientras que si vos te tomás tu tiempo porque sos conservador, quizás te podés quedar afuera. ¿Qué factores van a favorecer esta estrategia? Bueno, aprovechar las economías de escala. ¿Qué era la economía de escala con sus palabras? A mayor
A mayor cantidad, menor costo unitario, ¿no? Sería un poquito así, en resumen. Yo lo digo así, ustedes lo van a poner más bello, ¿no? Tasa de aprendizaje más alta, porque que yo pueda aumentar la capacidad implica que yo pueda capacitar a operarios, a personas para que aprendan a utilizar una máquina, ¿sí? O a prestar un servicio. Va a incrementar mi participación en el mercado, porque si yo crezco mi capacidad, se espera que yo venda más, que tenga mayor presencia en el mercado. Y también yo puedo generar barreras de entrada para competidores. ¿Qué es una barrera de entrada? ¿Se le ocurre un ejemplo? Toda la inversión que te cuesta poder entrar en un mercado. Ok, vos decís en un rubro específico, capaz que la inversión es tan grande que no va a ser fácil ni para cualquiera que te vaya a competir. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué entienden por barrera de entrada? Que capaz tenés que tener un mínimo de condiciones para entrar al mercado. Bien. ¿Qué pasa? Esta barrera de entrada es algo fair play, o sea, ¿qué voy? Te pongo un ejemplo. En consumo masivo, muchos supermercados dicen, no tengo problema en que me vendas eso que fabricás vos. ¿Tenés capacidad de tantas millones de unidades por semana? ¿Se entendió? Entonces te está poniendo un poco una barrera de entrada, porque te dice, yo de 1000 amores te recibo tu producto, pero vos podés abastecer toda mi red. No, bueno, seguí participando, porque si no, no puedes trabajar conmigo. Entonces terminas condicionando qué tipo de proveedores puedes terminar atendiendo o qué tipo de clientes puedes llegar a atender, ¿sí? Bien, ¿se entendió entonces el concepto de barrera de entrada a competidores? O sea, que yo ocupe toda la góndola de un supermercado, por ejemplo, hace que no haya espacio para la competencia. ¿Se entendió? Como que yo directamente genero la barrera de entrada de que, ok, para competirme a mí te va a costar. De hecho, esto lo suele hacer mucho Coca-Cola, suele hacer mucho esto. Fíjense que ellos hacen acciones de marketing muy, muy fuerte comparado contra el resto, aunque los amigos de Manaos sepan que les hace ruido, aunque no parezca, ¿sí? Son diferentes rubros, pero les juro que les hace ruido. Pero eso va a ser tema de otra charla. Bien. Esto lo paso, después lo miran, pero tiene que ver con el tipo de estrategia de expansión que yo voy a tener. ¿Se acuerdan? O sea, si voy a tener un pico de crecimiento rápido o si voy a tener pasos más escalonados en la expansión de mi capacidad. Bien, esto es lo que yo le mencionaba. En la anterior dije me expando lento, rápido. Y acá la estrategia mía es esperamos y vemos. ¿Sí? Esperemos que pase lo que tenga que pasar y vemos realmente qué participación efectiva vamos a tener en el mercado. ¿Se acuerdan? Esta es la postura más conservadora. Ya dijimos que los riesgos son de que la competencia me gane, de llegar tarde, ¿sí? Y no poder competir. Entonces, ventaja va a reducir riesgo de pronósticos optimistas. ¿Un pronóstico qué era? Como la Santa Rosa, ¿no? A ninguno les afectó fuerte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando un pronóstico optimista, ¿qué espera de las ventas, por ejemplo? Bien, va a decir, vamos a vender un montón. Un pesimista va a decir, no vamos a vender nada. Entonces, este tipo de estrategia lo que trata de hacer es, bueno, ok, como la gente del equipo comercial es muy optimista, la última vez me hizo fabricar un montón de unidades que todavía están en el almacén, juntando polvo, yo voy a esperar. Para que yo espere, de nuevo, lo que hablamos hace un ratito, si yo espero, se puede confirmar lo que yo digo, no vamos a vender nada, mirá si lo fabricaba, o que la competencia se puso a fabricar lo que yo no quise y perdí. ¿Está? También cuando hablamos de tecnología que se vuelve obsoleta, imagínense lo en Tierra del Fuego, ¿no? Con el ensamblado de los celulares, la presión que ellos tienen, ¿no? Porque un celular no es como antes que capaz que pasaban 3 años, hablamos de meses ahora. Entonces ellos tienen la presión de que si lo que no vendan ya, en cualquier momento van a empezar a liquidarlos, ¿entendió? Porque empieza a quedar obsoleto eso. Entonces, de nuevo, fíjense cómo en el sur, atando el ejemplo de recién, la gente de Mirgor o de New Sun achicó sus operaciones. ¿Porque son malos? ¿Por qué achicó la operación Mirgor y New Sun? ¿Saben de lo que les estoy hablando o no? La cara de... no. En el sur del país, Tierra del Fuego, todo conoce, ¿no? Si me pongo mal, si no ya. Bueno, ¿vieron todo? Cuando ustedes compran un electrodoméstico que atrás salía a tener una etiqueta naranja que decía producido en Tierra del Fuego? La bandera, sí, no me acuerdo. Y creo que está el mapita, ¿no? Sí.
Bueno, eso se ensamblaba y se sigue ensamblando en el sur del país, en Tierra del Fuego. ¿Por qué piensan ustedes que se instaló en Tierra del Fuego Mirgor y Newsan, que son las dos empresas que hacen el ensamblado de electro? ¿Qué escucharon? ¿Qué saben? No me contestaron una pregunta, le pregunté cómo están y... Bien, el sur del país tiene beneficios en materia aduanera, es una zona franca, por lo tanto sale barato, hay exenciones que tienen para instalarse ahí en el país, o sea, no pagan derechos de importación, o no pagan tanto como el resto del país. Entonces, eso es un beneficio que hicieron para poblar Tierra del Fuego, para que se instalen ahí. ¿Qué hizo el gobierno actual hace ya un par de meses? Bien, directamente facilitó un poco la importación de electrodomésticos para todos, para importadores, pero para ustedes también. Entonces, esto afectó a Newsan y a Mirgor. Entonces, ¿ellos qué hicieron? ¿Podían seguir fabricando la misma cantidad de celulares que siempre? Si la respuesta es sí, caíamos en el riesgo, ¿no?, de que se vuelvan obsoletos porque vos no vas a comprar algo a 1000 si lo conseguís a 800 de afuera. ¿Se entendió? Entonces, estas empresas tuvieron que bajar su capacidad. Y lo aclaro porque depende de qué si nos ponemos sombrero de, ok, yo soy empleado, digo, che, estás rajando gente. Ahora, si lo pongo en modo empresario, les puedo asegurar que ustedes son los primeros que están viendo en qué parte le dan la patada, pero no de malo, porque no tenés venta y tenés que bajar la capacidad. ¿Sí? Bien. Y cuando los supuestos acerca de la competencia son inexactas. Acá cuando no hay una buena inteligencia de mercado, cuando no tenés algo sólido respecto a la competencia o qué va a hacer la competencia, también esta estrategia te ayuda a resguardarte. Dentro de las desventajas es que mi competidor se me puede adelantar, ya lo mencionamos. Voy a tener incapacidad de reaccionar rápido, es decir, supongamos que yo digo, bueno, me di cuenta que le erré a mi pronóstico, quiero reaccionar ya. Bueno, no va a ser tan fácil. ¿Ok? Porque como si fuiste conservador, no te hiciste stock de materia prima, tarde, ya el tren pasó. Es como cuando ustedes no estudian a tiempo, ¿vieron que quieren estudiar el día anterior? Bueno, ya está, no va a pasar. Bien, cuando los supuestos acerca de la competencia son inexactos, ¿no? Esto explicado, podría haber hecho el ejemplo con ustedes. Cuando ustedes eligen, dicen, no, 3 materias, voy a estudiar para una sola. Y peor cuando les va mal en todas, la que dejaron y la que eligieron. A mí me pasó. Bien. Oportunidad, momento oportuno para hacer la expansión de la capacidad. La estrategia espacialista ya lo dijimos, ¿no? Me expando, ya sea gradualmente o de forma escalonada. Y la estrategia de esperar o ver. Esto es que es un cierre, ¿no? Bien. Vinculación con otras decisiones de la operación. ¿Qué eran las prioridades competitivas? Que lo vimos en la unidad 1, creo. Mencionemos alguna, ¿no? Calidad era una. ¿Qué era la calidad? Dentro del concepto de flexibilidad. Ok. ¿Qué otra prioridad competitiva? Costos, por ejemplo. ¿Qué pasaba con los costos? Bien, puedo llegar a tener liderazgo en costos, ponele. Bien. Bien. Vamos a hablar de flexibilidad, ¿no? En cuanto a nivel de producción, en cuanto a nivel de respuesta. ¿Qué más? No importa, después lo van a estudiar, espero. Bueno, entonces, si cambian las prioridades competitivas, también va a afectar a la capacidad de la empresa. ¿Se entiende? O sea, si mis prioridades competitivas cambian, también se va a ver afectada la capacidad que yo tengo en mi empresa. Gestión de la calidad. Si una empresa alcanza altos niveles de calidad, este colchón, que era la capacidad que yo me reservaba para eventuales crecimientos de la demanda, tiene que ser más pequeño porque voy a tener que tener menos incertidumbre, o sea, porque yo voy a trabajar ya con una política de gestión de calidad, donde esa incertidumbre tiene que ser más pequeña. ¿Se entendió? No puedes decir, no, para mí la calidad es lo más importante, y manejar cierta incertidumbre. Ya se espera que esté todo más estandarizado.
Intensidad de capital, vamos de nuevo, cuando hablamos de intensidad de capital, son aquellos bienes de capitales que son necesarios para fabricar o producir algo. ¿Está? Entonces, a mayor intensidad de capital, yo busco tener colchones más pequeños. ¿Por qué? Porque hice una inversión, estoy movilizando mucho dinero, y si yo compro una Ferrari, ¿sí? La tengo estacionada en la vereda, estoy perdiendo plata ahí. ¿Se entendió? Necesito que haga de Uber, aunque sea la Ferrari, no que esté frenada ahí. Bien, flexibilidad de recursos, menor flexibilidad para el trabajador implica mayor colchón para compensar sobrecargas de operación. Es decir, que cuando yo soy más flexible en cuanto al recurso humano en este caso, voy a tener mayor colchón. ¿Por qué? Porque esa persona no va a estar trabajando, no va a estar produciendo. ¿Se entendió? Entonces, cuando más flexibilidad tengo yo, va a haber una persona que va a estar mirando el techo ahí, pero yo como modo empresa estoy perdiendo ahí dinero. Nivel de inventario ya lo charlamos, ¿no? De que también, depende de la política de inventario que yo defina, voy a afectar y me voy a ver afectado en materias de capacidad. Bien. ¿Cómo vamos a medir la capacidad? Lo podemos ver en términos de salida del producto, usual para los flujos de línea, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Bueno, la soledad, chicos, parece un Zoom esto, ¿no? Algo como, poner, no sé, llegándolo a una fábrica metalúrgica, ¿cuántos metros de chapa se lamina por hora? Puede ser, sí. Soy el único ejemplo, así que te voy a valorar tanto porque está mal, pero no importa, ¿verdad? No, está bien. Número de unidades producidas, número de clientes atendidos, ya vamos a tomar estos ejemplos de acá. A mayor variabilidad de productos, es decir, ¿se acuerdan? Mide productos, ¿cuántos productos yo fabrico? Pensemos, no sé, en una panificadora, yo tengo pan lactal, pan para pancho, no sé, lo que quieran. La medición también va a perder especificidad. ¿Por qué? Porque como hay tantos productos distintos, ya empieza a ser no una medida elegible. ¿Se entendió? Una cosa es que yo fabrique una cosa, un solo producto, está todo bien. Ahora, si yo tengo muchos productos, ese indicador ya pierde significancia. También puede estar basada en la utilización de los recursos, por ejemplo, cuántas horas máquinas yo dispongo, cuánto número de máquinas yo dispongo, la cantidad de insumos. Todo esto que está acá nos está preparando para lo que es la programación lineal. ¿Sí? Cuando vayamos a hablar de programación lineal, te van a decir, bueno, cuántas horas hombre disponés, cuántas horas máquina disponés, cuántos kilos de materia prima disponés. Te va preparando para esto. Bien, mediciones de capacidad. Va a ser la primera, la utilización, que va a ser el grado de empleo personal, espacio, equipo, y lo vamos a calcular con la tasa de producción promedio sobre la capacidad máxima. ¿Sí? Por 100, o sea, esto tiene que estar en porcentaje. O sea, tasa de producción promedio dividido la capacidad máxima. La capacidad pico, que va a ser la máxima velocidad de producción que yo puedo obtener exigiendo a los recursos. ¿Sí? No lo puedo sostener por largo tiempo. Es decir, una cosa es que ustedes se queden una hora más, ¿sí? Un lunes, un martes en su trabajo, y otra cosa que se queden todos los días una hora más. Son cosas distintas. ¿Entendés? Un pico es, para los que trabajan, es el cierre del mes de ustedes, ¿no? ¿Tienen cierre de ejercicio? Ojalá no sea una hora, ¿no? Cuando están eso. Bien. Capacidad nominal, también llamada capacidad teórica máxima, capacidad de diseño. Fíjense, apréndanse todos los nombres que tiene esto, porque, de nuevo, capacidad nominal puede llegar a ser llamada capacidad teórica máxima, capacidad de diseño. Algunas ya nos ayudan, porque te dice, bueno, ¿con qué capacidad se diseñó esta máquina? ¿Sí? ¿Con qué capacidad teóricamente se diseñó esta máquina? Y después, ¿cuándo realmente se está utilizando esa máquina? Entonces, va a ser aquella capacidad ideal planificada concebida antes de la instalación. ¿Qué me quiere decir esto concebida antes de la instalación? Que cuando yo lo instalé, si bien se espera que una máquina funcione igual en cualquier lado, a veces no es tan así, tenés pequeñas variaciones. ¿Sí? Por ahí puede llegar a funcionar exactamente igual si es una máquina moderna, ¿okay? Si es computarizada, bueno, se espera que funcione medianamente igual. Ahora, si vos tenés una máquina que tiene
pues, por ahí algún tipo de mantenimiento más manual, o una máquina antigua. Una cosa cuando funciona acá en Argentina y otra cosa cuando la llevé a Chile, pero ¿por qué? Porque se desmontó, ya no es una máquina nueva, ¿se entendió? Por ahí una máquina usada ya tiene otro tipo de funcionamiento. Y después la capacidad efectiva, que va a ser el máximo resultado en condiciones normales, sustentable económicamente. Es decir, condiciones normales quiere decir que, por ejemplo, si fuera una fábrica serían en las horas normales de trabajo. ¿Okay? Sin considerar horas extras ni tiempos adicionales de producción. Bien, rendimiento, productos buenos sobre el total de producción. Algo importante, cuando vimos productividad, yo después les juro que le voy a armar una mini guía de 3-4 ejercicios de cada uno. Cuando vimos productividad, nosotros no vamos a distinguir o no distinguimos producto bueno o producto malo. ¿Está? La productividad no distingue calidad. Anótenselo en la frente. La productividad no distingue calidad. Yo solamente voy a decir cuántas unidades fabriqué cuando hablo de productividad, nada más. Cuando yo quiero definir cuántos productos buenos realmente obtuve, vamos a hablar de rendimiento. ¿Está? Entonces, el rendimiento que va a ser el porcentaje de productos buenos sobre el total de producción. Fabriqué 100 unidades con un rendimiento del 90%, ¿qué quiere decir? Que 90 están bien y hay 10 que están mal. ¿Sí? Mermas es la reducción natural de peso o volumen por evaporación, gotas de líquido, etcétera, etcétera. O sea, merma es algo que yo no puedo evitar, es algo natural. ¿Sí? Es el acerrín de cuando estoy cortando una madera, o sea, yo no puedo evitar que el acerrín se caiga, o sea, pasa una merma. Pérdidas naturales puede llegar a ser, por ejemplo, cuando hay algún tipo, vieron que a veces se hace algún tipo de muestreo para mandar a analizar lo que sea, bueno, eso termina afectando en algún punto. Errores o defectos, ¿sí? ¿Errores de quién puede llegar a ser? Humanos, ¿no? De que el operador no controló algo de la calidad, alguna dimensión. Puede llegar a ser error de la máquina, ¿no? Que no cumplió alguno de los pasos y salió algo fallado. Desperdicios, que son sobrantes que no pueden reutilizarse para la fabricación de otro producto. Aunque muchas empresas hoy por hoy, esto que mencionamos como desperdicio, dependiendo de la industria, pasa a ser algo que se puede llegar a colocar en otro mercado. ¿Ok? O sea, capaz que para mí algo que es un desperdicio, para otra empresa es un bien para utilizar. El ejemplo fácil, me acuerdo que las textiles, ¿vieron? ¿A uno fue alguna vez por zona de fábricas textiles? O sea, si ustedes van en la basura, estaba buscando la basura yo. No, en la basura cuando ustedes van a encontrar bolsas de tela, que son los retazos de tela. Y hay empresas que se dedican justamente a juntar todos esos retazos de tela y los venden a ferreterías o empresas para pérdidas de aceite. ¿Sí? Entonces, algo que una industria desperdicia, otra lo toma como materia prima, o que tiene todavía un valor comercial. Bien, cuellos de botella. Conceptualmente todos entienden qué es un cuello de botella, ¿no? ¿Qué es un cuello de botella? Con sus palabras. Ahora vamos a la teoría, pero ¿qué es un cuello de botella? Se acumula muchas cosas, lo que sea, en una parte que no puede dar tanta capacidad de... Claro, y se genera un cuello de botella, ¿no? Sí. Claro, o sea, en el ejemplo de acá vas a ver, ¿no? Por ejemplo, que es una suerte de embudo, ¿no? Porque decimos, fíjate acá, yo tengo en la operación 1 tengo una capacidad de 200 horas en el ejemplo este, ¿no? En la opción 2 tengo 100 horas, en la operación 3, perdón, 200 horas. Pero si tengo que decir cuál es la capacidad de este proceso, ¿cuál es? 100 horas, porque este me está limitando todo, ¿se entendió? Así que así estos dos de acá vuelen, este cuello de botella está generando justamente que yo no pueda hacer un uso pleno de esa capacidad. Entonces, esto tiene que estar diseñado, porque si no está bien diseñado, yo voy a tener a dos personas o dos máquinas que van a tener tiempo ocioso, ¿se entendió? Es como que van a estar esperando, bueno, tengo 100 horas más para entender hasta que no termine este de acá, ¿sí? Bien, entonces, es la operación que tiene la capacidad efectiva más baja de toda la instalación, limitando la salida de productos del sistema. Si yo miro toda la cadena de valor o toda la cadena de abastecimiento,
¿Se acuerdan que teníamos logística de entrada, proceso, logística de salida? Cualquier limitante que yo tenga a lo largo de esa cadena de valor va a terminar convirtiéndose en un cuello de botella. Sí, por eso tiene que estar bien balanceado todo. Nosotros en gestión de las operaciones no vamos a ver balanceo, pero en administración sí lo ven, donde vos tenés que buscar ese equilibrio para no generar alguna ineficiencia en el proceso completo. Bien, ¿cómo vamos a administrar la capacidad en el corto plazo? Yo puedo hacer acciones sobre la oferta, por ejemplo, contrataciones temporarias, porque yo cuando contrato a alguien temporal, ¿de qué forma puedo contratar a alguien de forma temporal? Sí, por una agencia, por ADECO, Randstad, la que quieran, contrato mano de obra temporal. Vayamos a lo más sencillo. No, igual no pasa nada. Era de malo. Fíjense, hasta vayan a ejemplos chiquititos. ¿Vieron las tiendas de regalo? Las que venden juguetes para chicos. ¿Qué pasa en época de Día del Niño o la fiesta? ¿Qué suele pasar? Contratan más gente, contratan a alguien exclusivamente para envolver regalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que habitualmente hacía la persona la que te atendía y envolvía el regalo, cuando hay una alta demanda no tiene ese tiempo. Entonces dice, yo vendo, fabrico la venta y enfrente anda que la chica esta te devuelve el regalo. ¿Ok? Y esto pasa en todas las tiendas. Yo puse el ejemplo de ahí, pero si van a locales para el Día de la Madre, pasa lo mismo para las tiendas de ropa y demás. Entonces yo estoy incrementando mi capacidad temporalmente. ¿Sí? Puedo también dar horas extras. Si es algo que yo tengo cierta previsión que es por un tiempo cortito, puedo dar horas extras. Ahora, si eso se va a extender en el largo plazo, yo seguramente voy a querer ir a contratar mano de obra temporal, voy a querer contratar empleados de forma directa, o sea, va a depender mucho el plazo. En este caso estamos hablando justamente de corto plazo, ¿no? Ahora, si yo quiero también jugar con las horas, yo puedo también achicar las horas, porque hasta acá hablamos de subir o bajar, ¿no? Pero yo tranquilamente puedo achicar los horarios de trabajo. ¿Vieron cuando dicen, bueno, vamos a trabajar en lugar de 8, 7, 6, 5 horas? Programación de turnos o citas. ¿Qué pasa? Cuando yo hago programación de turnos o citas, estoy tratando de hacer un uso eficiente de los tiempos, ¿no? Fíjense cuando ustedes van a un dentista, cuando ustedes van, bueno, aparte de que son impuntuales, ¿no? Pero cuando van a algún profesional de la salud, ellos se manejan con turnos. ¿Porque son malos? ¿Por qué piensan? ¿La secretaria puede estar ahí y le puede llenar de la sala de espera al dentista? En principio no, se espera que tenga cierto límite. A veces ellos hacen, ¿no?, este apalancamiento, ¿no?, de que juegan, dan sobre turnos y demás, pero que vos tengas los turnos ayuda a que ellos puedan dimensionar la capacidad. Imagínate si no tuvieran, ¿qué pasaría si no existiera el sistema de turnos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pasaría? Puede llegar a pasar de un caos total, ¿no?, donde se llena de gente que quiere ser atendida, o al revés, de que decís siempre vienen y no viene nadie, ¿no?, y lo tenés al dentista ahí esperando. Entonces el sistema de turno también ayuda a hacer un uso eficiente. El tema de los inventarios también, ya más o menos lo mencionamos, esto de subcontratar empresas. Alquiler de capacidad, pensemos que si yo me quedo corto con un depósito, puedo alquilar a un operador logístico. A ver, para seguir con esto, capaz que yo tengo un camión propio, pero crecí tanto en la venta este mes que voy a tener que contratar también el transporte. Desplazamiento de las vacaciones. ¿Qué pasa cuando las ventas caen? ¿Qué hacen las empresas? Claro, le dice, buena noticia, tenés vacaciones, ¿sí? ¿Sí? En agosto, o sea, fecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, yo no bajó la venta no tanto como para desvincularte, pero es así, o te rajo o te corro las vacaciones. Y entonces hasta que voy a chocar. Ahora me acuerdo por usaba. Entonces, yo tengo una herramienta más de jugar con las vacaciones, ¿no? Bueno, productos anticíclicos, que quiere decir que no van a estar afectados por la estacionalidad. Modificación de productos, ¿sí? Mantenimiento diferido. Generalmente, el mantenimiento va a depender de toda la cadena de valor. Es decir, que si yo soy un proveedor de la industria automotriz, seguramente mi mantenimiento, mi época de mantenimiento anual va a coincidir con qué Con el de la terminal, claro.
sea, si Toyota, nota vos, si Toyota, Ford frena en enero, todos los proveedores van a hacer mantenimiento, ¿en qué mes? En enero. Entonces, el resto, si tiene caída de ventas, así como le dijimos acá, de que le dieron vacaciones a ella cuando cayó la venta, puede llegar a pasar que la empresa diga, a toda esta mitad démosle vacaciones y toda esta mitad vamos a hacer mantenimiento. El que estaba previsto para enero vamos a hacerlo ahora, cayó la venta. ¿Se entendió? Es decir, que la empresa no es que siempre está echando, sino que usa todas las herramientas disponibles y desvincular a alguien, créanme que es muy caro desvincular a alguien. O sea, hacerlo bien o desvincular mal es muy caro. Entonces la empresa es el último recurso que tiene. Bien, acciones sobre, acá estuvimos accionando sobre la oferta, ¿no? Es fabricar más, fabricar menos en función de incrementar o reducir mi capacidad. Ahora, ¿qué puedo llegar a hacer yo con la demanda? Fíjense, puedo llegar a aplicar algún tipo de aumento en épocas de alta demanda. ¿Qué pasa con las heladerías en verano y qué pasa con las heladerías en invierno? Si bien, vámonos, Argentina es muy particular justo con lo que toqué, ¿no? Porque antes el helado se consumía solamente en verano y Argentina tiene la particularidad que estamos muertos de frío, estamos con helado acá. Eso cambió, eso es cultural, no créanme que la gente de afuera nos mira como diciendo están locos, es peor cuando te ven con 1 kilo. Entonces, pero normalmente, la gente normal, se espera que vos tengas un precio mucho más caro en verano y que esto baje en invierno, ¿sí? Ahora las heladerías cambiaron, fíjense que casi todas son cafeterías, te brindan algo más, no es solamente el helado, ¿sí? Pero piensen hasta Grido te vende las prepisas congeladas, o sea, es como que diversificaron su producto. Entonces piensan en hacer rebajas, algunas promociones en invierno porque no venden a nadie o venden poco. Y lo otro, ¿qué tiene en común esto o qué tiene de particular? Es que son perecederos, es decir, que no es una ferretería que la ferretería te puede matar todo el año porque dice, vos me vas a comprar igual. El destornillador te hace falta en enero o en diciembre. Entonces no tiene ningún problema. Acá no. Si yo no vendí algo, lo tengo en mi inventario, se va a empezar a vencer eso. ¿Ok? Promoción y publicidad. Bueno, esto que ustedes que son borrachos, ¿qué pasa en las cervecerías? ¿Qué pasa en las cervecerías? ¿No? Vengan a las 7:30, o en realidad son horarios que muy poca gente va, ¿no? Vengan a las 6:30, 2 por 1, dicen, ¿no? Ponen cara, no toman alcohol, gente, es gente muy sana. Pero bueno, cuando vayan, pregúntenle a sus padres, las cervecerías suelen poner promociones que generalmente vas a decir, llegué tarde. Sí, porque están puestas en horario donde no va la mayoría de la gente. Ellos tratan de que vengan algunos, pero tampoco que se les llene. Entonces suelen poner algún tipo de promoción de 2 por 1 y aumentar la fuerza de venta. Acá estamos hablando, acuérdense, accionar sobre la demanda. ¿Qué hago yo para accionar sobre la demanda? Bien, acá vamos a hablar ya a mediano plazo, ¿no? Es decir, yo acá ya estoy pensando ya no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. ¿Qué quiero hacer yo? Incrementar mis recursos en base a contratar más empleados, en dar horas extra, pero ya de una forma más regular. Y en algunos casos es turnos nuevos. Hay empresas que trabajan los 3 turnos, otras que ante la caída de producción ya se quedaron con 2 turnos, ¿sí? Y queda el de la noche como buffer ahí. Mejor uso de recursos es hacer intercambios en los turnos, ¿sí? Posponer pedidos, estoquear. O sea, yo acá busco directamente que esto sea algo decidido, ¿se entendió? Que yo defina, bueno, este producto, esta parte, este lote, lo voy a retrasar intencionalmente. ¿Por qué? Porque yo voy a esperar que entre este otro lote y mando todo a producción, ¿sí? Modificar el producto, ¿sí? Algunas cosas que podemos llegar a hacer que las haga el cliente. ¿Qué productos son aquellos en el cual el cliente también participa en la fabricación o en el armado? ¿Qué pasa con los muebles hablando de armado? Okay, imagínate la eficiencia, porque uno nunca se pone a pensar, ¿no? Una cosa es un camión cargado, ¿no? Con 3 muebles, 4 muebles, y una cosa es ese mismo camión cargado con cuántos muebles más, porque están desarmados. ¿Se entendió? Entonces yo hice eficiencia a nivel logístico porque cargué ese camión con un montón de muebles y encima lo vas a tener que armar vos cuando llegue. ¿Sí? Entonces yo puedo buscarle la vuelta para ser más eficiente y ganarle de todos los ángulos.
No satisfacer la demanda también puede llegar a ser una idea. Estamos hablando en serio, es que yo estratégicamente, lo que decimos acá es yo estratégicamente decidí o definí algo. Incorporar productos, es decir, cuando yo lanzo un nuevo producto, una nueva fórmula para salir a competir en el mercado. Alquilar espacio u operaciones. ¿Qué pasa en los supermercados? ¿Qué escucharon? ¿Marketing cursaron o no? ¿Comercialización? ¿Qué cursaron, chicos? ¿Arrancaron hoy? No. Bien, cuando hablamos de alquiler de espacios es que todo, un espacio en un shopping, en un supermercado, saben que se paga, no es que el que llegó primero se lo queda, ¿no? Entonces yo tranquilamente puedo alquilar un espacio también para que mi producto gane mayor visibilidad y poder potenciar venta también ahí. ¿Sí? Alquilar operaciones, si pensamos acá, o sea, acá podemos jugar un montón, porque yo alquilar espacio, ¿qué espacio necesita una empresa para funcionar? Una oficina, un depósito, ¿sí? Si alquilo operaciones, ¿qué operaciones puedo llegar a alquilar o subcontratar? Yo trabajo en la empresa Tetra Pak, que yo le dije la primera vez, por ejemplo, Tetra Pak tiene líneas que le vende a Mastelón o a cualquier otra empresa donde ellos fabrican su propio producto. Pero hay empresas que directamente le venden el servicio del empaquetado, en realidad del envasado del alimento, a múltiples marcas. Es decir, le venden a la pyme, aquella que no tiene la capacidad de comprar la máquina, le dice, bueno, hoy toca que envase fulanito. ¿Sí? Se prepara la máquina para que envasen, no sé, puré de tomate. Al otro día, esa máquina se prepara todo para que se envase otra cosa. ¿Se entendió? Entonces yo ahí puedo tranquilamente tercerizar esta operación con otra empresa. ¿Se entendió? Entonces yo no tengo el acceso al capital, pero puedo tercerizar con una empresa que me va a alquilar la máquina. ¿Algún ejemplo más con esto de alquilar espacios u operaciones? Con el maquillaje pasa mucho eso de que se hacen, ponele distintas marcas en un mismo laboratorio. Bien, ok. Sí, sí, ahí te seguí. O sea, es como que el mismo laboratorio le fabrica para... Claro, para Okay. una marca y el mismo laboratorio para otra marca. Bien. ¿Te acordás cuál? Porque yo lo escuché, pero no... No, ni idea. Vení con el ejemplo completo la próxima. A ver, más. No, pero lo escuché en serio. Es para pelear. Es para pelear, para pelear. Para después los otros, lo quiero decir bien porque la otra vez lo dije mal en otra universidad. ¿Qué eran las marcas blancas? En la otra universidad dije las líneas blancas. Dije, sí. Ahí como me quedaron todos así. Sí. Sí, porque dije consumieron encima, dije la palabra consumieron. Te juro, no te juro, me salió así. Marcas blancas, ¿qué son las marcas blancas? Las marcas blancas son las marcas, por ejemplo, la de los supermercados, las marcas genéricas. ¿Vieron cuando ustedes dicen compré galletitas marca Día, compré... Bueno, saben que esos supermercados no tienen fábrica propia, ¿ok? Ellos hacen que otro fabrique eso para ellos. ¿Está? De hecho, cuando es un lácteo, generalmente suele ser Mastelone u otra empresa del rubro que a la mañana le fabrica la leche para Coto, a la tarde le fabrica la leche para Carrefour, ¿se entendió? Y esa misma empresa, acá en este caso no es puramente te tercerizo la fabricación, sino que te voy a vender esta marca a vos, a un precio distinto que la marca principal. ¿Sí? Bien, ¿qué factores van a afectar la capacidad? Bueno, la demanda, la estacionalidad que puede llegar a tener una demanda, la legislación laboral. ¿Qué pasa en particular con la legislación laboral y qué escucharon que se está hablando en Argentina? Esto presten atención porque si le afecta, le va a afectar a ustedes. ¿Qué pasa con la legislación laboral? ¿Qué dice el empresario de la legislación laboral argentina? ¿Está contento o no está contento? ¿Ni? No está contento. Está como Riquelme. Bien, o sea, básicamente se quejan de la legislación laboral porque dicen que es muy garantista para el empleado, ¿no? Que cuando hay alguna demanda judicial, que siempre es pro empleado, ni hablar con la CRT, y encima, ¿qué pasa? Nosotros caemos en extremos, porque en un momento el empleador tenía siempre la de ganar, y en otro momento, depende del sombrero que nos pongamos, pero piense que antes un empleado le hacía juicio a la RT, a la empresa, el que se le cruzaba le hacía un juicio. O sea, pasaba de
un accidente a ser millonario más o menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? En su momento Macri eliminó, entonces dijo, o le haces juicio al RT o a tu empleador, no puedes ir por los dos canales. O sea, ya Macri se puso el primero. Y ahora está tendiendo a cambiar también la legislación, de hecho hay un proyecto que no me acuerdo si se aprobó o está ahí, que se habla de flexibilización laboral. Presten atención porque es más chance que le afecte a ustedes que a mí. Flexibilización laboral, donde se trata, por ejemplo, de que las personas empiecen a aportar para su propia desvinculación. ¿Está? Para los que se asusten, ya la UOCRA tiene una forma de trabajo así, pero la UOCRA es porque es muy particular, ¿se entendió? Porque yo soy albañil y hoy puedo tener esta obra y mañana no tengo certeza si voy a tener otra obra, ¿se entendió? Entonces, por eso se trata de que se arme su propia indemnización. Bueno, la flexibilización que se está buscando ahora tiende a lo mismo, de que cada uno tenga que vaya calculando su propia indemnización. Es opcional, ¿se entendió? Esta parte hasta ahora, pero presten atención porque esto sí les tiene que interesar a ustedes. Entiendo que operaciones no, pero esta parte sí. Capacidad de suministro de los proveedores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de logística de entrada, proceso, operaciones, logística de salida? En la logística de entrada justamente va a estar aquello que yo traigo de mis proveedores. ¿Vieron que hablamos de cuello de botella hace ratito? ¿Mi proveedor puede ser mi cuello de botella? Sí, porque yo capaz tengo para producir 1 millón de unidades, pero mis proveedores solamente me pueden ofrecer 300.000 de insumos. Entonces, el proveedor también va a ser un condicionante. Acciones de los competidores, o sea, si mi competidor hace algo, yo seguramente tengo que hacer algo. Hace un par, tengo hambre y voy a pensar en comida. Hace un par de meses creo que fue, ¿vieron que hubo una acción grande con hamburguesas? Llegó acá a esta zona. Así que todo lo que es re malo, ¿no? Yo soy de allá, del otro hemisferio. Todas las empresas hicieron promociones con hamburguesas. O sea, Burger King, McDonald's, hamburgueserías de barrio. ¿Se entendió? No sé si se acuerdan, fue hace un par de meses, 2 o 3 meses. ¿Qué pasó? Vos ponele capaz que decís, no, yo no me prendo en esa. Si se prendió el 99,9% de las empresas a hacerlo, no te queda otra que subirte a ese barco. ¿Se entendió? Porque si vos no te subís a ese barco, quedás out. O sea, no vas a vender básicamente. Entonces, la competencia también me va a condicionar a mí, que si hace algo, yo seguramente algo más voy a tener que hacer. Bueno, los costos. Piense que los costos son una limitante para la empresa, porque cuando yo no puedo salir a remarcar precio, tengo que empezar a ver cómo hago para reducir mis costos. ¿Bien? Bueno, el mix de productos ya lo hablamos, el flujo del proceso también va a ser mi condicionante. Métodos y contenido del trabajo, es decir, cómo se lleva a cabo el trabajo también va a afectar mi capacidad. Entonces yo tengo que ver si la gente está capacitada, si el proceso es eficiente, si está armado bien ese proceso. Si se requiere algún tipo de capacitación, da lo mismo tener un personal junior a uno semi-senior, a uno senior. ¿Qué tiene en particular un trabajador junior con un semi-senior? Experiencia y conocimiento, el junior va a requerir mayor acompañamiento. Entonces, si requiere mayor acompañamiento mientras va aprendiendo, ¿qué pasa en ese instante si no miro modo cuadrado? ¿Es eficiente ese proceso? En principio no. Por eso se espera que haya una curva de aprendizaje y que después en un momento te sueltan la mano y te dicen, anda. Si para bien o para mal, te sueltan la mano y vemos cómo funciona. Entonces va a limitar la capacidad. Automatización. Esto presten atención, porque automatización siempre pensamos en la fábrica. Y hoy cuando hablamos de automatización, ¿quiénes de acá trabajan en oficina? Ok. Me imagino que no vamos a hablar como novedad ni de Power BI, ni de Dashboard, ni de RPA para SAP. O sea, todo eso ya está pasando con esto de automatizar tareas. Si van a lo más básico, ya hablamos la otra vez de Copilot, hay un montón de herramientas que hoy hacen que nuestra vida sea un poco menos dolorosa, pero se espera que lo usemos para aumentar nuestra capacidad, ¿se entendió? No nos va a reemplazar, nos va a ayudar a ganar mayor capacidad. Ahora, si yo lo uso tipo copy-paste, de que todo lo hace la IA, por ejemplo, y ahí estoy en un problemón, porque después cuando me pidan en vivo que haga algo, se va a complicar, ¿se entendió? Pero bueno, cuando hablamos de automatización, pensemos también en la parte administrativa. ¿Sí? O sea, que hay cosas que van a afectar los puestos de trabajo que están afectando ya hoy en realidad, de que capaz que ya no se van a requerir tanto personal junior como antes.
¿Por qué? Porque van a decir, bueno, vos sos senior, te pongo, bueno, ahí tenés tal cosita y dale para adelante. O al revés, vos sos junior, te doy todas estas herramientas y acelero tu curva de aprendizaje. ¿Se entendió? Y esto está ya pasando hoy. Lo último que le voy a decir para que se asusten y se queden traumados como yo. En el área de compras ya hay empresas que están ofreciendo el servicio de autonegociación o negociación autónoma, dicen, en el cual el proveedor habla con una IA. ¿Se entendió? O sea, el proveedor, en lugar de hablar conmigo, comprador, va a hablar para que me sigan con el ChatGPT. Entonces, cuando le pase la cotización, la IA lo va a analizar y le va a empezar a cuestionar el precio en función del histórico. Desde el punto de vista empresario, digo, joya. Ahora, yo estoy viendo aprender algún oficio, porque da cosita. Una cosa es decir qué lindo que las imágenes que diseña, pero acá estamos hablando de que se está automatizando transacción. Piensen cuando esto suceda de ambos lados, cuando la IA actúe contra otra IA. Esto parece una locura y estamos hablando de que ya está ahí a un par de meses que pase. ¿Okay? Así que todos aprender plomería, cosas que sabemos que va a costar. El layout, habíamos hablado ya la otra vez del layout, ¿se acuerdan que era la disposición de un espacio, bla, bla, bla? Bueno, si es ineficiente ese layout, va a afectar la capacidad que yo tengo para procesar. Mantenimiento de equipos. ¿Cómo el mantenimiento de un equipo me puede afectar a mí en la capacidad? ¿Cómo me puede afectar para mal el mantenimiento de un equipo? Bien. O sea, te dije que vengas el lunes a arreglarla o que cada 3 meses arregle la máquina, no viniste, se rompió la máquina. ¿Está? Si se rompió la máquina, yo tengo una máquina menos funcionando, por lo tanto, mi capacidad, mi utilización real va a ser menor. Disponibilidad de inventario, que no es lo mismo que política de inventario, es cuánto de inventario yo tengo realmente disponible ahí. Bien, y acá va a aparecer nuestra estrella de economía de escala que la venimos mencionando así de forma informal, ¿no? Cuando una planta crece y aumenta el volumen, baja el costo promedio por unidad. Entonces, a mayor volumen, baja el costo promedio por unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que decía él hoy, ¿no? Voy a dividir mi costo entre más unidades, ¿no? A mayor unidad, mi costo promedio unitario va a empezar a bajar, a hacerse más chiquitito. Se van a reducir los costos de construcción, por ejemplo, si yo hago esta economía de escala como ejemplo esto, ¿no? Se van a reducir los costos de los materiales comprados. Hasta acá estamos diciendo todas las cosas buenas, ¿no? La cosa mala de la economía de escala, ¿cuál puede llegar a ser? No vender lo que fabriqué, que la materia prima no la utilice y se me venza, o sea, que empezar a hablar de obsolescencia. ¿Sí? No es todo color de rosa acá. Bien. El otro no me interesa, mírenlo después ustedes. Bien. Ahora vamos a hablar la contracara, ¿no? La deseconomía de escala. Yo esto se lo voy a explicar con un ejemplo con un camioncito, que así lo explico en logística y me entienden. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un precio por un camión, ¿sí? Imaginemos que hay un camión, ¿sí? Que me cobra fijo ese camión. O sea, yo pago el alquiler, el viaje fijo de ese camión. ¿Qué pasa si en ese camión entran 10 unidades de algo, 10 cajas, ¿sí? Y yo tengo solamente 5 cajas para cargar? ¿Qué me dicen de la economía de escala? Voy a hacer eso, le voy a dibujar un camión en el examen a ver qué me dicen de economía de escala. ¿Se entendió? O sea, yo tengo un camión que me cobra, vamos a poner un precio, $1000 por viaje y tiene una capacidad para transportar 10 cajas. Yo tengo 5 cajas para transportar ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi economía de escala ahí? Bien, el costo promedio por unidad va a aumentar porque tengo solamente 5 cajas. Bueno, al final avisé a la gente del depósito y me dieron 6 cajas. Bien, entonces, ¿qué pasa? El primer camión, digo, joya, lo estoy ocupando en su máxima capacidad, ¿no? Hice economía de escala completo. ¿Qué pasa con la otra cajita? La caja la que quedó sola. ¿Se entendió? Teníamos 5 y después yo fui a presionar y conseguí 6 cajas. O sea,
El primer camión se fue lleno, con lo cual amorticé lo más que pude, lo amorticé a ese viaje. Hice economía de escala. Con esa cajita que quedó suelta, ¿qué pasó? Ahí empezó a estar esta deseconomía de escala, ¿no? Porque esa cajita suelta, porque ya no tengo más cajas, me generó una deseconomía de escala. ¿Por qué? Porque un camión lo aproveché bien, el otro no. O sea, hay nueve cajas que yo pude haber mandado que no tengo para mandar, pero el camión tenía que irse. Entonces, ya empiezo a hablar de una deseconomía de escala. Se entendió que no es infinita, esta economía de escala no es infinita, sino que va a estar limitada. ¿Está? Entonces, la economía de escala, ya dijimos, a mayor volumen va a bajar el costo promedio por unidad. Llega un momento que eso va a dejar de pasar. Y ahí voy a entrar en la deseconomía de escala, ¿sí? Cuando ya eso empieza a pasar de otra forma. Entonces, a medida que se produce una cantidad adicional, a partir de ese punto de equilibrio, los costos unitarios van a comenzar a aumentar. Y acá algunos ejemplos. Se exige más a los recursos existentes, puede llegar a ser, por ejemplo, el caso de las horas extras, donde se empieza a hacer el análisis de, ok, ¿qué desvío yo tengo de las horas extras versus las horas normales versus lo que produce de más esta persona? ¿Está? O si quieren verlo de otra manera, es como que yo dé horas extras para aumentar mi capacidad y resulta que la persona no está siendo lo suficientemente eficiente. Entonces le estoy pagando más caro para que se quede y resulta que él le gusta tomar mate. Pobre, lo hacía vago, ¿no? Pero... Bien. Mayor uso de máquinas, ¿qué pasa? Yo puedo pensar, digo, utilizo una máquina más tiempo, digo, joya. Solamente tengo que operar 5, estoy operando 6, bien, sigue funcionando. Estoy operando 7, bien, sigue funcionando. Estoy operando 8, se rompió. Vamos con una deseconomía de escala, ¿se entendió? Porque la usé a más no poder y la terminé fundiendo. Eran todos trágicos mis ejemplos, ¿no? Mayor complejidad y confusión operativa con mayor volumen, puede llegar a haber más fallas de comunicación y errores. Esto es, para que me sigan, este punto de acá, que dice mayor complejidad y confusión operativa. Esta hora es hora de comida, todo el ejemplo que se me ocurra va a ser de comida. ¿Fueron a un horario pico de McDonald's, Burger King? Siempre hago el experimento ese. Vos vas a divertir mucho. Cómo se chocan, cómo se empujan, cómo no se ayudan. Les juro que es un experimento social. Es ir y pararte a ver cómo decir, porque están así. Viste cuando decía acá hay 5 que sobran. Porque están chocándose, les juro. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque no se dan cuenta, ¿por qué piensan? Porque uno lo mira de afuera, ¿no? Pero hay que estar ahí. ¿Cómo lo atamos con esto de acá? ¿Qué está pasando en ese momento respecto a los pedidos, por ejemplo? Ponele que está, porque está esa pantallita, ¿no? Ahí que los vuelve locos, ¿no? Pero vos pensate 2 segundos, porque yo estoy siendo malo acá con ellos, ¿no? Pero si lo mirás como en tercera dimensión, vos tenés gente que está pidiendo en el mostrador, gente que está pidiendo ahora con los tótems, gente que está pidiendo en el automac, gente que está pidiendo por pedido ya, gente que está pidiendo por la aplicación de McDonald's. En un momento eso va a explotar, ¿se entiende? Porque no están midiendo la capacidad. De hecho, yo le mencioné hace ratito esa campaña de marketing de las hamburguesas. En un montón de McDonald's fue un caos eso. ¿Sí? Porque pasó esto, todos empezaron a pedir por todos lados y después se dieron cuenta, che, nos olvidamos de analizar la capacidad, dijeron. ¿Se entendió? O sea, no tuvieron nunca previsto el tema de capacidad. Bien. Entonces, fíjense, acá está bien gráfico, ¿no? O sea, yo acá estoy generando una economía de escala, o sea, mi costo empieza a bajar, pero llega un momento donde acá se rompe y empezamos a hablar de deseconomía de escala, ¿sí? Y acá empieza a ser, ese costo promedio por unidad empieza a ser más grande, más alto. Algo que anóteselo también ahí, economía de escala no es lo mismo que economía de alcance. Economía de escala no es lo mismo que economía de alcance. Y si lo repito así como loro es porque todos se caen de cara por esta pregunta. Porque dice, yo no me acuerdo, para mí debe ser lo mismo y son cosas distintas. Yo lo digo ahora de forma informal y después vamos a la definición. Cuando hablamos de economía de alcance es cuando yo desarmo un negocio que de forma separada no funcionaría. Vayamos, por ejemplo, al barcito de la esquina. Si yo alquilo un espacio y pongo la maquinita de café sola, ¿qué puede llegar a pasar? Vamos a suponer que alquilo un localcito y pongo solamente la maquinita de café sola.
Puede que funcione, puede que no funcione. ¿Está? Pero ¿qué pasa con el costo de alquiler? ¿Lo pago, lo banco con la maquinita de café? Probablemente no. Y si lo banco, desconfíen de si no vendo otra cosa también ahí. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de economía de alcance, quiere decir que yo la única forma que hago que eso funcione, que la cuenta dé, es cuando se trabajan en conjunto. Y fíjense, ¿qué negocio tiene el negocio de la esquina acá del muchacho? Nunca me acuerdo el nombre. Tiene la librería, ¿no? ¿Qué más tiene? La fotocopia, el kiosco, buffet, ¿sí? Eso es la parte legal. Después si vendo otra cosa, ¿está? Entonces, esos negocios, si yo los analizo de forma separada, seguramente solitos no van a ser rentables. En cambio, si yo los mezclo a todos juntos, digo, listo, porque voy compensando, ¿se entendió? Al mediodía, donde ustedes no van a sacar fotocopias, seguramente alguno se queda a comer y viceversa, ¿sí? Cae la venta de fotocopia, vendo más café, o sea, y todo eso va jugando. Entonces yo cuando lo analizo de forma separada, no va a funcionar. Otro ejemplo, que no me acuerdo si lo puse acá, y no sé si todavía existen. ¿Vieron que en algunos lugares hay un Fredo y hay un Subway al lado? ¿O no? Bueno, ¿qué pasa? La persona que atiende es la misma, ¿sí? Terminó de armar un sándwich y se fue a servir de helado o viceversa. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy haciendo uso eficiente del recurso de la mano de obra. Porque esa misma persona, yo en lugar de tener dos empleados, exagero, tengo uno solo que atiende dos negocios distintos. Que pertenece a la misma franquicia al final del día y ya está. Pero ¿se entendió? Entonces, ¿yo qué hago? Hago como un uso eficiente de recursos distinto al tema de la economía de escala. Entonces, yo acá, el ahorro va a provenir de producir cierta variedad de productos a un costo menor que si cada uno de ellos se produjera de forma separada. Si vamos al ejemplo de Fredo con esta otra, con Subway, por ejemplo, yo ahí el ahorro lo estoy generando de que, de nuevo, en lugar de tener dos empleados, tengo uno solo que atiende dos productos o dos servicios distintos. Acá lo mismo. No es que el muchacho de acá a la esquina tiene una persona que te atiende solo en la fotocopiadora y otro que te atiende solo en la cafetería, sino que la misma persona a veces va girando de un lado al otro. ¿Se entendió? Entonces hace un uso más eficiente del recurso. Fabricar productos múltiples en una misma instalación a un costo menor que si se produjeran instalaciones separadas. La automatización programable permite cambiar de un producto a otro de forma muy rápida y económica, facilitando la variedad. Te lo paso, no me interesa. Y fíjense acá qué pasa. Acá hay un avión, ¿no? Entonces si lo vemos. Acá abajo está la bodega del avión y acá arriba van ustedes, ¿sí? Acá, que es la parte económica. ¿Qué pasa? Hay dos unidades de negocio que están funcionando en conjunto acá, que es la parte de pasajero y la parte del flete aéreo. Entonces yo acá termino generando economía también de alcance, porque quizá que solo vayan pasajeros y no vaya nada de flete aéreo sería caro y viceversa. Entonces yo acá mato a dos pájaros de un tiro. Y encima son dos unidades de negocio funcionando. Porque a veces puede llegar a ser Qatar y el flete aéreo tiene que ver con un acuerdo que tiene con DHL, por ejemplo, o con FedEx, con UPS, con lo que quiera. Entonces yo acá tengo dos unidades de negocio funcionando. Van ustedes como pasajeros con su equipaje y a su vez hay paquetería de Amazon, no sé, de cualquier empresa. ¿Está? Que si fueran de formas separadas, probablemente sería mucho más caro. Otro ejemplo, por si no hay dudas. Todos los ejemplos que hay es para que no se confundan con la economía de escala, por favor. ¿Sí? Un 2 en la frente. Fíjense, este sería el almacén de acá a la esquina, ¿no? Más lindo, que la carga la sube, la fotocopiadora y las golosinas. Que si yo lo quiero desarmar, seguramente la cuenta no da. Y la pregunta entonces, esta que siempre está en un verdadero o falso, porque rinde tanto que no la quiero sacar, chicos. Economía de escala y economía de alcance, ¿es lo mismo? No. Quedó grabado, de hecho cuando lo suba va a quedar grabado también. Entonces son cosas distintas. Tengo que poder distinguir los conceptos porque, en serio, si lo repito, porque... Aparte no tiene nada que ver, se dieron cuenta, cuando yo hablo de economía de escala es a mayor cantidad baja el costo promedio por unidad. Cuando yo hablo de economía de alcance es un uso eficiente de los recursos que si funcionan de forma separada seguramente no va a funcionar el negocio o la unidad de negocio. Porque la
Claro, y vos acá estás hablando de diferentes productos, diferentes servicios que lo ofreces utilizando, o sea, diferentes servicios, diferentes productos que vos los fabricás o los prestás utilizando un mismo recurso. Si vas al ejemplo de acá, es la misma mano de obra que te atiende para la fotocopiadora, para el café y demás. Bueno, yo voy a tomar lista. Les pido, por favor, para el sábado... esperen que voy a cortar de grabar esto si no queda...